Vamos a continuar las sesiones del foro, del segundo día, y lo vamos a iniciar con una sesión dedicada, que lleva por título de las vulnerabilidades de Internet al conflicto híbrido y la ciberdelincuencia. Entonces, va a moderar esta mesa Antonio Lorenzo, periodista especializado en TIC, del Economista y especializado particularmente en temas de ciberseguridad, ¿no? Simplemente lamentar que una persona, digamos, relevante que tenía que intervenir, que es Marta Beltrán, la ponente, pues bueno, con esto de las pandemias y estas cosas, ¿verdad? Pues la tenemos a la pobrecita, la tenemos enferma, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, mi deseo de que se mejore, digamos, lo antes posible, ¿no? Y sin más, le paso a Antonio Lorenzo la palabra para que ya modere y se haga cargo de la mesa. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias a todos los que estáis aquí delante, todos los que están, yo creo que también al otro lado de la pantalla. Bienvenidos a esta 12ª edición de las jornadas anuales del Foro de Gobernanza de Internet. Tenemos por espacio hasta las 10:30 para debatir sobre las vulnerabilidades en Internet, el conflicto híbrido, la ciberdelincuencia. Creo que va a ser, estoy seguro que va a haber mensajes importantes. Creo que yo soy periodista y siempre voy a la caza de titular y yo creo que me voy a llevar algunos cuantos para casa y para el periódico, sin duda. Sabemos que puntos débiles existen en todas partes. Internet es de todo menos seguro cuando no se anda con cautela, ¿no? Ahora vivimos una situación, como comentabas, de conflicto híbrido, donde surgen enemigos que no solo se combaten con recursos militares, sino de todo tipo, ¿no? Económicos, diplomáticos, empresariales, y tenemos que ver qué hacemos con esos riesgos, esas vulnerabilidades y cómo las podemos combatir y cómo podemos poner orden. Vamos a intentar a ver si ponemos luz a este entuerto, y voy a presentar a cada uno de los ponentes. Cada uno de ellos va a tener unos minutos para hacer una aproximación al tema, y enseguida empezamos con el mensaje. Nos acompañan de aquí derecha a izquierda Casimiro Nevado, perdóname, lo tengo aquí, es inspector jefe de Policía Nacional. Carlos Abad es jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional. Andrés Ruiz pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. Y Fernando Davara es presidente de la Fundación España Digital. Voy a dar paso así de derecha a izquierda. Si quieres, empezamos por Casimiro. Casimiro es inspector jefe de Policía Nacional, como comentaba, es coordinador del proyecto de capacitación digital y ciberseguridad de la Escuela Nacional de Policía, es máster en ciberdelincuencia, máster en análisis de evidencias digitales, máster en análisis de inteligencia y condecorado con cuatro cruces al mérito policial y a un mérito de la Guardia Civil. Me ha ocurrido lo que nunca me ha ocurrido, que está sonando el móvil. Estoy seguro que debe ser. Voy a apagarlo, perdonadme. Carlos, adelante. Empiezo yo. Empezamos. Vale, perfecto. Bueno, pues perdona, Casimiro, te he dicho. Muchas gracias por la invitación, no solamente hacia mi persona, sino hacia la Policía Nacional, para tener voz en este foro tan importante. Y como es evidente, por el uniforme que llevo, a mí me toca hablar de cibercrimen, ¿no? Y voy a hablar de muchas obviedades, pero que no por ello dejan de ser importantes, sino que por ello debemos de repasarlas continuamente, ¿no? Voy a indicar una serie de cifras que se recogen en el último informe de cibercriminalidad publicado por el Ministerio del Interior en relación a ese aumento que estamos viviendo, aumento constante que estamos viviendo del cibercrimen, ¿no? Si me permiten, voy a dar las cifras porque no me las sé, ¿no? Entonces, el último informe, en relación a lo que hemos vivido en el año 2021, se ha registrado que del total de la criminalidad, el cibercrimen ya representa el 15,6%, ¿no? Es una cifra ya considerable, ¿no? Sobre todo si la comparamos con la del 2017, que era el 5,7%, y sobre todo si la comparamos con la del 2012, que era solamente el 1,9%. Estamos viendo, por tanto, cómo esas cifras de cibercrimen están creciendo exponencialmente, y es una tendencia clarísima que no vamos a parar en los próximos años, ¿no? Estos ciberdelitos aumentaron del 2020 al 2021 un 6,1%. Bueno, es una cifra que es muy alta. A nosotros, dentro del Ministerio del Interior, pues es una cifra que nos llama muchísimo la atención,
Y a lo mejor alguien dirá, bueno, pues ha subido mal la gasolina, ¿no? No es tan importante, ¿no? O han subido mal el precio de los alimentos. Bueno, pues pongámoslo en comparación con los años anteriores, ¿no? Si lo comparamos este crecimiento, estas cifras con las del 2017 nuevamente, vemos que han aumentado un 160,2%. Ya este incremento no lo ha tenido la gasolina ni ningún alimento, ¿no? Y si lo comparamos nuevamente con el año 2012, estamos viendo que el incremento es del 613,5%. El aumento es evidente. También es evidente, no somos tontos, de que la superficie de exposición, no solamente en la Administración, sino en cada uno de nosotros, por los dispositivos, el uso que hacemos de la red, etcétera, etcétera, ha aumentado y, por tanto, va a aumentar el porcentaje de ciberdelitos que podamos sufrir, ¿no? Todas estas cifras las tenemos que poner en relación con unas que llaman mucho la atención también, ¿no? Los hechos conocidos en el 2021, o sea, los hechos que se han denunciado realmente, que conoce tanto Policía Nacional como Guardia Civil como policías autonómicas y locales, son 305.000, redondeando, más o menos, ¿no? Esta cifra, detrás de esta cifra, estoy absolutamente seguro que hay una cifra negra oculta que es muy superior, y creo que todos los que componemos esta mesa estaremos de acuerdo, ¿no? Y si esta cifra de 305.000 hechos conocidos lo ponemos en comparación con los hechos que las fuerzas y cuerpos de seguridad hemos esclarecido, que son 46.000, o sea, aproximadamente el 15% de los hechos que se han denunciado, no que hayan sucedido, sino que se han denunciado, pues para mí personalmente creo que es una cifra escandalosa, ¿no? Que seamos capaces solamente de esclarecer el 15% de todos los ciberdelitos, pues nos llama mucho la atención y nos pone en esa vanguardia, ¿no? De que tenemos que hacer algo para frenar estas cifras y para mejorar también nuestros trabajos, ¿no? Evidentemente, si van subiendo exponencialmente los ciberdelitos, pues nosotros vamos a tener más dificultades a la hora de la investigación. Y no solo que vayan subiendo de una forma numérica, ¿no? Sino que también van subiendo en su calidad, ¿no? Cada vez vemos cómo estos ciberdelitos pues, son más sofisticados, ¿no? Y eso también perjudica o dificulta la investigación que podamos tener las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Tenemos que ver todas estas cifras como una industria, ¿no? Actualmente la industria del cibercrimen ha superado ya como delincuencia organizada al narcotráfico y a la trata de personas, ¿no? Al tráfico de seres humanos, ¿no? Y esto, superar el narcotráfico, es muy complicado, ¿no? Y nos pone en atención las cifras que se están moviendo en este ámbito, ¿no? Entonces, veamos a la industria al cibercrimen como una industria, veamos que buscan beneficios y, por tanto, si buscan esos beneficios, pues van a estar donde se esté moviendo el dinero, ¿no? Donde estaban las personas y donde haya relaciones y donde se esté moviendo ese dinero. Por ejemplo, han estado cuando las criptodivisas tenían un valor altísimo, cuando han aumentado el interés de las personas normales por tener billeteras en criptodivisas, etcétera, etcétera, pues los ciberdelincuentes han aumentado ese interés por estar ahí, ¿no? En el momento que han disminuido ese valor de estas criptodivisas, ha pasado a otro foco de interés, el de los ciberdelincuentes, ¿no? Y entonces esto nos dice realmente que ellos buscan el dinero, no buscan esos beneficios, ¿no? En esta industria del cibercrimen. Y si buscan esos beneficios, ¿cuál va a ser el ciberdelito más común dentro de todas estas estadísticas que he mencionado antes? Pues las estafas en Internet, los fraudes de Internet, ¿no? Porque ellos lo que buscan es el dinero. Estamos hablando de que los fraudes de Internet ocupan más del 85% de los ciberdelitos conocidos, de lo que se denuncia, ¿no? O sea, 85% es una cantidad bárbara, ¿no? Estamos hablando que casi todos los ciberdelitos están relacionados con fraudes, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan esos beneficios, ¿no? Y además buscan unos beneficios, obtener esos beneficios a cambio de unos costes muy pequeños, ¿no? Porque ellos siempre, en vez de usar la fuerza o algo que les aumente esos costes, ¿no? Van a intentar usar el engaño, ¿no? Y este es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Las técnicas de phishing, etcétera, etcétera, pues lo más habitual, lo que puede llegar a más ciudadanos y a lo que al final, pues con un pequeño porcentaje de gente que pique en este aspecto, ¿no? Pues vas a recaudar unos beneficios tremendos, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Si hablamos de vulnerabilidad, yo personalmente creo, y así lo recogen los informes, ¿no? Que el ser humano, el componente humano, es la principal vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza podemos hablar de salvaguardas técnicas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que ningún elemento técnico, ninguna medida técnica va a sustituir nunca al sentido común, ¿no? A la formación, capacitación que tengamos las personas, ¿no? Y esas salvaguardas conductuales que se recogen
en las políticas de gobernanza de Internet, ¿no? Pues son fundamentales, ¿no? Porque al final el ser humano, como decía, es el principal vector de entrada, el principal vector de ataque y es al que más fácil pueden acceder los ciberdelincuentes, ¿no? Si no puedo acceder a una red porque tiene unas salvaguardas técnicas muy importantes, voy a intentar recurrir a engañar directamente a las personas que trabajen con ellas y si no puedo engañar a las personas que trabajan en esa empresa, voy a intentar engañar a las que trabajan en la cadena de suministro de esa empresa, ¿no? Entonces siempre van a intentar lo más fácil, ¿no? Lo menos costoso, mucho menos costoso que la fuerza o la técnica, es el engaño, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Por eso nosotros desde Policía Nacional, pues siendo conscientes de que la principal brecha es el ser humano, pues lo que intentamos es implementar planes de formación, de capacitación y de concienciación y de difusión de la cultura de seguridad, ¿no? Concretamente, yo soy el coordinador, como dijo el presentador, del proyecto de capacitación digital y ciberseguridad de Policía Nacional, Cyberwall, tenemos distintos cursos, etcétera, etcétera, y la dificultad que tenemos es que nuestros clientes internos es absolutamente toda la sociedad, entonces llegar a formar a toda la sociedad es muy complicado, ¿no? Tenemos distintas iniciativas, como la que acabamos de lanzar esta semana mismo, que es la 3ª edición del curso online Cyberwall Academy, a la cual están todos ustedes invitados, que ahora mismo estamos en fase de inscripción, en la que en las 2 ediciones anteriores pues hemos logrado formar a más de 100.000 personas, ¿no? Y creemos que es la vía adecuada, ¿no? Mejorar nuestras unidades de investigación, mejorar nuestras capacidades técnicas, mejorar esas salvaguardas técnicas, pero sobre todo mejorar esas salvaguardas conductuales y formar y capacitar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Casimiro Verdao. Estaba apuntando aquí, tengo ya tengo mis titulares. Ya. Perfecto, me alegro mucho. Comentabas antes, preguntabas qué se puede hacer para mejorar ese porcentaje del 15% de esclarecimiento de los delitos. Ahí deja la pregunta, luego te la voy a recuperar. A ver qué podemos hacer para aumentar ese porcentaje. Nos acompaña también Carlos Abad, es jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, MSc en Communication System de la Universidad de Wales, en Swansea, formación especializada en criptología y en seguridad de información. Los principales cometidos de su área son el despliegue del sistema de alerta temprana para la detección rápida de incidentes de ciberseguridad y la actuación como centro de alerta y respuesta nacional que coopera de forma eficiente en la respuesta de los ciberataques para afrontar de forma activa las ciberamenazas. Entre otras cosas, Carlos es representante de diversos foros de ciberseguridad nacionales e internacionales en la OTAN, el FERS. Anteriormente fue coordinador de capacidad de respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes de lo que nos cuentes. Pues, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación al foro. Bueno, pues yo complementar un poco lo que ha comentado Casimiro. Desde el CCNCER, por lo que no lo sepáis, nos dedicamos principalmente a dar seguridad a la administración pública, al sector público. Nuestro foco principal era, históricamente en el pasado, estaba muy centrado por pertenecer al CNI a temas de ciberespionaje, pero al final el sector público ataca a todo el mundo, ¿no? De cibercrimen, activismo, etcétera, una serie de actores. Yo, por centrarme un poco en la exposición, digamos, en el tema de la mesa, yo creo que hay que hacer un pequeño matiz. Cuando hablamos de vulnerabilidad en Internet, sí que surge el debate que quizás saldrá aquí durante la mesa, es quién lo resuelve, cómo lo resuelve, quién se encarga, digamos, de ponerle cascabel al gato, de decir aquí hay un fallo de seguridad, tu empresa tal, desarrolladora o tu empresa proveedora, tienes que solventarla. Esos son los clásicos 0 days, digamos, de las vulnerabilidades que, digamos, no tienen ningún parche y alguien las tiene que resolver. Y hoy hay vulnerabilidades tipo como Log4Shell o las que hubo Strux en su día, que afectan a muchísima gente, salen exploits, digamos, muy rápido y afectan de forma masiva a nuestras sedes electrónicas, a nuestros servicios ciudadanos. Digamos que son cosas muy llamativas, ¿no? Es un problema muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ver quién lo resuelve, porque puede haber cosas que, digamos, explotaciones de temas, por ejemplo, como el OWA, el acceso web a Microsoft o al correo electrónico, digamos, es muy explotado, las explotaciones, digamos, de los VPN, de los routers, muy llamativo. Pero sin embargo, nosotros cuando llegamos a los incidentes de seguridad, el año pasado estuvimos gestionando unos 70.000, el principal problema que hay de las vulnerabilidades no es solo que no estén parcheadas, el problema es que no las aplicamos nosotros, o sea, no es que no existe un parche a las vulnerabilidades, el problema principal que hay es que nosotros no parcheamos o las implementaciones de seguridad o los diseños de nuestras redes son muchas veces deficientes. Es decir, nosotros podemos acceder a la vulnerabilidad 0 day más importante, que no te cuesta 1 millón de euros en comprarla, y un atacante la puede explotar en muchos sitios, pero realmente la amplia mayoría de los ataques, como en temas, por ejemplo, en conflictos híbridos, como se comenta, o en temas de ciberdelincuencia, la explotación de la vulnerabilidad suele ser al final una credencial que le han robado a un administrador y entra como usuario legítimo dentro de la red y explota la red haciendo movimientos laterales. Es verdad que luego puede hacer escalado de privilegios dentro de la red porque hay fallos de seguridad
porque hay fallos que, digamos, vulnerabilidades que no están parcheadas, pero si nosotros tenemos una adecuada implementación de seguridad, unas medidas de seguridad correctas, digamos, en nuestras sedes electrónicas, en nuestras redes corporativas, empresariales, esos problemas, digamos, se resuelven en el 80 o el 90% de los casos. ¿Qué problemas también tenemos, como decía Casimiro? Tenemos vulnerabilidad, tenemos un sistema que muchas veces son débiles, que no tenemos las medidas de seguridad adecuadamente implementadas, pero había una explosión en ciberdelincuencia. En ciberespionaje lo llevaba viendo mucho tiempo porque tienen recursos de sobra, pero en ciberdelincuencia han salido actores, como comentaba, que a lo mejor antes no están tan capacitados, ahora han visto un filón por tema económico y lo están explotando de forma activa. Pero incluso estos ciberdelincuentes también son digamos, lo que intentan al final es hacer el mismo esfuerzo. Nadie se va a gastar un dineral en comprar una vulnerabilidad o investigar lo que sea súper crítico en un sistema, cuando puede comprar simplemente una creencia por Internet en la dark web por $10, $12, $15, entrar en un VPN, en un Citrix, y a partir de ahí acceder a toda la red. Y encima lo utiliza, ¿qué hacen? ¿Te gasta mucho dinero también desarrollar un malware muy complejo, digamos, para atacar una red que no sabe si va a sacar rédito? Pues no, lo que utilizo son las herramientas propias del sistema. Si yo entro como administrador dentro de una red y veo que dentro tengo mi PSX, tengo el WMI, tengo herramientas, digamos, de SMB, de movimiento lateral dentro de la red, propia de la red, las utilizo y yo como defensor lo tengo muy, muy complicado detectarlo, porque ¿cómo detectas un ataque de alguien que usa credenciales legítimas, usa herramientas del sistema, las herramientas LOLBAS que se llaman, te coloniza la red y a última hora, un viernes por la tarde de un sábado, te lanza un ransomware? Eso ¿cómo lo controlas? ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente una pequeña introducción. La vulnerabilidad de Internet hay que controlarla, tenemos que saber quién las controla, quién las resuelve, pero es casi más importante, desde mi punto de vista, la implementación de seguridad que hacemos de las redes y de una adecuada política de parcheo, como las vulnerabilidades que se denominan las NDAs. Está las 0 days que no tienen parche, pero ¿qué pasa con las NDAs? Tengo el parche y tardo en parchear 15 días. Pues de una ventana de exposición tremendas a los atacantes que están esperando a que falle para entrar en los sistemas. ¿Vale? Bueno, después paro un poco aquí. Sí, muchas gracias, Carlos. La verdad que es interesante ahí. Vamos a abordar ahora estos temas que ha sugerido. Fernando Davara es presidente de la Fundación España Digital, es general de Brigada de Artillería, retirado, diplomado de Estado Mayor físico en la especialidad de automática e informática y doctor cum laude en ingeniería informática. En la actualidad es presidente de la Fundación España Digital, secretario del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid, miembro del Consejo Asesor de IGFS y es profesor y asesor de diversos másteres y cursos de posgrados, entre ellos el máster universitario de ciberdelincuencia de la Fundación Policía Española y de la Universidad Antonio Nebrija. Fernando, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Yo, como soy colaborador habitual, pues no voy a agradecer al foro lo que de por sí me ofrece, aunque siempre es un placer poder compartir. Bueno, yo he visto que cuando vi quiénes estábamos en la mesa, pues pensé, ¿cómo me voy a meter yo en temas de ciberdelincuencia? Antes de ayer hablaba en el máster de la Policía Nacional de esto, pero digo, no sé, parece un poco pretencioso. Entonces decidí orientarlo más a entornos corporativos, porque ahora mismo creo que es un problema muy grande de las empresas que sigan pensando que la tecnología, los problemas de ciber son problemas de los tecnológicos, problemas del informático de siempre, al que le echaron siempre la culpa. Entonces, pensando en el título, decía, realmente yo tengo que ir a una corporación, una pyme, una gran empresa y explicarles vulnerabilidades y explicarles conflicto híbrido. Dije, bueno, pues lo voy a diseccionar un poco. Primero, conflicto híbrido. Desde que empezó la invasión de Ucrania por Rusia, empezamos a hablar de guerras híbridas. ¿Y qué significaba esto? Pues una agresión armada, lógicamente, utilizar la fuerza, pero con muchos otros componentes, muchísimos otros componentes económicos, diplomáticos, fuerzas irregulares, insurgentes. Pero al final los conflictos son tan fuertes, tan peligrosos como la guerra, pero realmente no siempre habrá guerras, pero siempre habrá conflictos. Y en este caso, dice, ¿cómo explico el conflicto híbrido? Pues lo mismo que la guerra, pero simplemente que yo te intimido, pero no te agredo. Es una diferencia así tan sensible. Teniendo en cuenta que en este mundo en que nos movemos de Internet, dentro de esta guerra híbrida hay dos componentes importantísimos que a lo mejor se les da menos importancia porque pensamos en carros de combate, porque pensamos en aviones, en drones que llevan explosivos y no nos damos cuenta de que existen dos componentes para mí fundamentales. Uno, los ciberataques, y lo otro, la desinformación y la propaganda. Eso que está continuamente de moda, las fake news y demás, no nos damos cuenta que es un componente fundamental en una guerra.
en un conflicto híbrido. Esto es difícil explicárselo a las empresas porque al final no son conscientes, sobre todo a las pymes, que es un objetivo, lo que llamaríamos en artillería, rentable, el que merece la pena atacar con pocos medios, puedes conseguir grandes resultados. A partir del segundo término, vulnerabilidad, pues también es difícil de explicar porque muchas veces en las empresas no son conscientes de hasta qué punto son vulnerables e incluso cuando tienen que divulgar su vulnerabilidad. Yo como físico pues procuro buscar las ecuaciones o las fórmulas y al final digo el riesgo, que es la probabilidad que yo sufra un daño, riesgo cibernético, pues lo pongo un poco en función de 3 factores: vulnerabilidad, amenaza e impacto. Y no lo mismo amenaza que riesgo. ¿Por qué? Porque la amenaza es un componente del riesgo y no lo mismo la vulnerabilidad que el riesgo. Si yo soy poco vulnerable, pero la amenaza es grande, el riesgo será pequeño. ¿Y qué es vulnerabilidad entonces? Pues yo cuando lo cuento en las pymes sobre todo les digo pues una debilidad, una falta de un control que puede ser explotado por una amenaza. ¿Y qué pasa? Impacta sobre mis activos. Te dicen, bueno, pues no, seguridad de información, siempre lo mismo. No, tus activos pueden ser físicos, pueden ser lógicos, pueden ser tangibles, pueden ser intangibles y pueden ser las personas. Ese es un tema importante. A partir de ahí, la ciberseguridad en empresas, pues las corporaciones sobre todo, no solamente empresas, pues ha seguido siempre un enfoque muy reactivo. Yo protejo a mis sistemas de información y estoy protegido. Yo considero, creo que es fundamental que cambiemos a un enfoque mucho más proactivo, donde consideremos que esto es una responsabilidad de todos, que hay que asegurar el negocio, la continuidad del negocio, pero hay que asegurarlo pensando que los incidentes cibernéticos son responsabilidad de todos absolutamente. Hay que buscar un enfoque holístico que esté integrado en la propia estrategia de la organización. Y sobre todo, como decía al principio, y con eso acabo, que no se le siga echando la culpa a los informáticos, porque los informáticos son los que menos culpa tienen de todo. A principios del siglo, uno de los gurús de la criptografía decía: si usted considera que la tecnología le va a resolver sus problemas de seguridad, o no conoce usted la tecnología o no conoce usted la seguridad. Pues lo mismo podemos ponerle un prefijo delante: no conoce usted la cibertecnología y no conoce usted la ciber o digital seguridad. Muchas gracias. No echemos la culpa a los informáticos, entonces. Nos quedamos también con ese, como general, como buen artillero, de los objetivos rentables, que yo creo que afecta a todas las esferas, sin duda. Muchas gracias. Nos acompaña también Andrés Ruiz, es consejero de la Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Es capitán de la Guardia Civil, oficial del Enlace Nacional de España con la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA. Representa a España en el Grupo de Cooperación de la Directiva NIS. Ha ocupado durante más de 18 años diferentes puestos relacionados con la seguridad de los sistemas de información en el Parlamento Europeo y en el Ministerio del Interior. Es ingeniero de sistemas de información, ingeniero de informática, especialista criptólogo por el Centro Criptológico Nacional, profesor del IE de Law School Executive Education y de varias universidades. Andrés, es una maravilla tenerte con nosotros, seguro que vamos a aprender mucho. Muchas gracias a la Universidad Politécnica y a la Escuela por la invitación y al foro. Es un placer para nosotros estar aquí representados. Yo voy a hablar de un punto de vista a lo que nos dedicamos en el Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Un poco más estratégico de lo que entendemos nosotros por seguridad nacional y lo que entendemos también de lo que es la ciberseguridad. Para nosotros el ciberespacio es un dominio estratégico. Como decía el general, en el ciberespacio pues, se desenvuelven estas amenazas que no son solamente técnicas, sino que intentan aprovechar nuestras vulnerabilidades para materializarse. Y así se recoge, por ejemplo, en nuestra guía, nuestro libro de cabecera, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, que ya mismo el mes que viene hará un año. Esta es la segunda estrategia que se realiza de seguridad nacional y luego bueno, pues también hay unas estrategias de segundo nivel, a nivel sectorial, incluyendo una de ciberseguridad. Estas estrategias hablan de la vulnerabilidad del ciberespacio y en ella se refleja que las amenazas se pueden materializar de dos formas. Una a través de los conocidos ciberataques contra elementos técnicos, como pueden ser pues, el ransomware, los ataques de negación de servicios, etc. Y la otra forma es el uso del ciberespacio
digamos, como medio para cometer actividades ilícitas o un uso malicioso del mismo. Y afronta una serie de medidas para hacer frente a este tipo de amenazas desde los dos puntos de vista. Como sabéis también vosotros, más que nadie, el proceso de transformación digital con la pandemia se ha acelerado muchísimo. Ha crecido enormemente la conectividad de nuestras empresas, nuestros organismos. De un día para otro tuvimos que empezar a teletrabajar, tuvimos que empezar a teleestudiar, tuvimos que conectarnos muchas veces sin las medidas de seguridad adecuadas. Esto aumentó enormemente la superficie de exposición y aumentó, en esa fórmula que también decía muy bien el general, del riesgo, ¿no? La probabilidad de que una amenaza se materialice causando un impacto aumentó nuestra exposición a estas amenazas. A ello también se une, y también creo que lo ha dicho Casimiro y Carlos, la creciente exposición motivada por el aumento de números de dispositivos conectados, el IoT o el 5G, que nos está dando unas nuevas posibilidades que antes no existían. Todo esto se traduce en un aumento de la vulnerabilidad. Estamos más expuestos, somos más vulnerables. Aquí me gustaría hacer un paréntesis relacionado un poco con la función que yo hago de oficial de enlace con la Agencia Europea de Ciberseguridad y también en representación de España en la negociación de las directivas a nivel europeo, en concreto de la directiva NIS, que va a incluir, la nueva directiva NIS que va a salir publicada este mes de diciembre, va a incluir dos aspectos fundamentales que también se han nombrado. Uno, la seguridad en la cadena de suministro. Es decir, ya no solamente se va a preocupar de la seguridad de nuestros servicios esenciales, sino que esos servicios esenciales tendrán que exigir a aquellas empresas que le proveen de servicios y de productos también una serie de medidas de seguridad, algo muy importante. Y la segunda, que luego seguramente sale también en el debate, es la comunicación coordinada de vulnerabilidades. Establece un mecanismo para que a nivel europeo se comuniquen estas vulnerabilidades. La Agencia Europea de Ciberseguridad se encargará de su custodia y de comunicarlas al público cuando exista un parcheado adecuado. También quería mencionar una segunda legislación que ahora mismo está en negociación y que aparecerá o se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea seguramente el año que viene. Quiero recordar aquí también que el 1 de julio del año que viene, empezamos nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea y ya estamos trabajando en esta legislación porque seguramente nos tocará a nosotros los trílogos de negociación con el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Se trata del Cyber Resilience Act. Esta legislación, que también es muy importante, su principal misión va a ser asegurar la seguridad de los productos y servicios desde el origen. Es decir, exigir a todos aquellos productos, tanto hardware como software, que traigan ya un certificado y unas garantías de seguridad y, en concreto, muy focalizado en la gestión de vulnerabilidades. Aquí me he apuntado algunas de las cosas principales y más llamativas. Ahora mismo está en negociación. Todo esto es susceptible de ser modificado durante la misma. Pero, en concreto, el fabricante tendrá la obligación de notificar a la Agencia Europea de Ciberseguridad sin dilación y, en cualquier caso, antes de 24 horas, en el momento que descubra una vulnerabilidad o que cualquier usuario, investigador o cualquier empresa le comunique que existe una vulnerabilidad. No solamente aplica al fabricante, aplica también a los importadores y aplica también a los distribuidores. Además, habilita a las propias autoridades que se encargarán de la supervisión a exigirle, cuando esta autoridad sea consciente, por ejemplo, vamos a poner un caso, que el Centro Criptológico Nacional detecta una de estas vulnerabilidades, puede exigir a este fabricante que la parchee y que comunique adecuadamente a los ciudadanos o a los que estén haciendo uso de ese producto, comuniquen esa vulnerabilidad. Hemos hablado también aquí, y ya cambio un poco de la parte legislativa, de las amenazas híbridas, ¿no? Las amenazas híbridas que efectivamente yo no solamente las centraría, como ha dicho el general, en lo que son los conflictos híbridos, porque las amenazas híbridas se basan en estrategias híbridas. Es decir, las amenazas híbridas, su naturaleza per se es no ser detectadas. El último escalón ya es cuando se produce un conflicto y estas amenazas son, digamos, un elemento más de ese conflicto. Pero la amenaza ha estado trabajando durante meses, durante años. ¿Quién sabe si en nuestra vecindad sur no tenemos
una estrategia híbrida contra nuestro país en ámbito migratorio, en ámbito de desinformación, en ámbito de ciberataques, en ámbito económico, en ámbito energético y un largo, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto claramente con la guerra de Ucrania. En los días anteriores al inicio del conflicto o de la invasión Rusia por Ucrania, hubo una serie de ciberataques muy importantes contra la infraestructura ucraniana y contra principalmente los países bálticos y algunos de los aliados tradicionales de Ucrania. Enseguida se pusieron en marcha los mecanismos de la Unión Europea y de la OTAN para hacer frente a esta posible amenaza rusa. Es cierto que cuando el fuego se hizo, cuando empezó ya el combate, estos ciberataques han quedado en un segundo plano. Pero aún así nosotros nuestras medidas preventivas las pusimos en marcha. Aquí en España se reunió el comité de situación, que es un comité de carácter híbrido, donde todos los ministerios que tenían que ver con esta crisis en concreto, de manera preventiva pusieron en marcha algunas medidas. En el caso concreto de la ciberseguridad se formó un grupo de trabajo específico y todos los organismos aquí presentes y otros que faltan estuvimos trabajando y dando instrucciones tanto al sector público como privado para que reforzaran su medida de ciberseguridad. Es decir, esto es algo serio y más en un mundo en el que estamos donde las crisis ya no vienen una detrás de otra, sino estamos viendo que incluso se solapan. Para los que trabajamos en gestión de crisis, esto ha sido un auténtico reto, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados, no solamente nosotros, sino la sociedad, a vivir en calma, a vivir en un mundo en el que no ocurría nada grave contra nuestro bienestar. La pandemia vino a tambalear esa comodidad y demostró lo vulnerable que éramos y lo segundo y más importante, y creo que es donde tenemos que trabajar, lo dependiente que somos. Y aquí luego seguramente saldrá durante el debate otro elemento que me gustaría introducir, que es la soberanía, en concreto la soberanía digital, porque esa dependencia y esa vulnerabilidad tiene mucho que ver con este debate. Gracias. Vamos a intentar hablar de soberanía digital. Os invito a que afiléis vuestras preguntas por si queréis dirigir alguna por aquí. Creo que, Casimiro, que creo que estamos más protegidos que nunca, pero somos más vulnerables también que nunca en la historia, ¿no? Los dispositivos conectados, el 5G, los riesgos en la cadena de suministro, hay cada vez, y todas esas debilidades se reflejan en las estadísticas que manejáis, ¿no? En el balance de criminalidad, como antes comentabas, ¿no? Antes de la pandemia ahora se han multiplicado los delitos informáticos, ¿no? Efectivamente. Hay que partir de la base. Yo tenía un profesor en la universidad que cuando le preguntábamos qué bibliografía nos recomienda usted para adentrarnos en el mundo de la ciberseguridad y tal, y eso nos decía, léete primero el manual de tu dispositivo o de las aplicaciones que estás usando. ¿Alguien se lee algo tan básico como el manual de los dispositivos? ¿Conocemos cómo son nuestros dispositivos? ¿Conocemos qué nivel de exposición tiene ese dispositivo? Y uno de los problemas que tienen las empresas, muchas de ellas, que se están mejorando efectivamente, es que ni siquiera son conscientes de qué nivel de exposición tienen, de qué dispositivos técnicos tienen en su red, se conectan a su red y ya no digamos de los dispositivos técnicos que se conectan a través de un proveedor de la cadena de suministro, ¿no? Y eso es un problema fundamental. Es la principal salvaguarda, ¿no? Conocer lo que tengo, cómo se expone, cómo tengo que gestionarlo y a partir de ahí implementar las medidas que sean necesarias, ¿no? Pues eso, igual que se hace en una empresa, lo debemos hacer cada uno de los ciudadanos, ¿no? Tengo que ser consciente de lo que tengo en la mano, cómo se usa y a qué riesgos estoy expuesto. Y tengo que ser consciente yo, mis hijos, mis padres, todos mis familiares y al final el conjunto de la sociedad, ¿no? Si no logramos ese nivel de concienciación y de implicación en cada uno de los ciudadanos, se lo vamos a poner muchísimo más fácil a los ciberdelincuentes, claro está. El que ha aumentado casi un 70% de antes de la pandemia ahora en los delitos informáticos. Evidentemente, durante la pandemia que hemos hecho, extender nuestra exposición tecnológica, claro. Entonces, el teletrabajo, etcétera, etcétera, hemos multiplicado nuestra exposición tecnológica y el dinero está pues en esta superficie tecnológica, ¿no? Y el ciberdelincuente, como dije antes, va a acudir a donde se mueve el dinero y donde están los ciudadanos, ¿no? Que es donde va a intentar engañar a cada uno de nosotros. Antes habéis hablado de las mafias, cómo era interesante contratar por muy poco dinero, por muy pocos dólares, sistemas para irrumpir en empresas, ¿no? ¿Cómo pensáis que aprovechan las mafias estas debilidades de las empresas y qué tipos de ataques son los más sorprendentes o los más dañinos?
No, hay una figura que se llama el Crime as a Service, ¿no? Que, como decía antes, la industria del cibercrimen, pues si no tiene un talento digital, un talento en seguridad, lo compra, ¿no? Porque obtiene grandes beneficios y reinvierte esos beneficios en comprar ese talento, ¿no? Y al final, como decía, es una industria muy bien definida, con departamentos muy claros, que unos se dedican al diseño, otros a la implementación, otros a la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, estas grandes industrias de cibercrimen están presentes no solo en la dark web, sino que también lo vemos últimamente como en herramientas o en aplicaciones tan comunes que usamos nosotros como Telegram, pues están vendiendo, pues eso, ya no es las acreditaciones, pasaportes, documentos nacionales de identidad, incluso vulnerabilidades, ¿no? Porque Telegram es una herramienta mucho más sencilla, sí, mucho más accesible para cualquier persona, y a ellos lo que les interesa es vender ese tipo de vulnerabilidades, claro. Andrés, me interesa saber cuáles son las principales amenazas híbridas que antes has comentado, ¿no? y las amenazas en cuanto a gobernanza, y dónde están nuestras debilidades para poner fuerza en ello. Te pregunto a ti, pero pregunto también a los demás si queréis intervenir. Bueno, las amenazas híbridas obviamente se valen de las vulnerabilidades no solamente tecnológicas, sino principalmente de las vulnerabilidades que tenemos como sociedades altamente democratizadas. El derecho libre que tenemos aquí en información, a la información que en otros países no existe, es una de ellas, por ejemplo. Entonces se aprovechan de ello para llegar directamente al ciudadano. Es como, no sé, general, usted que es artillero, no sé si es correcto decir un misil aire-tierra o no sé, pero es un misil directo al bolsillo. Vale, todo. Exactamente, directo al bolsillo de todos nosotros. Consumimos muchísima información y obviamente este es uno de los vectores de entrada que este tipo de amenazas tiene. Por otro lado, la amenaza híbrida, que no solamente tienen por qué ser actores estatales, también hay actores no estatales involucrados como proxies o actuando también en elementos de criminalidad organizada. Lo vemos todos los días también en las noticias en el sur de España, ¿no? Cómo se aprovechan las mafias para introducir irregularmente inmigrantes, pero también para introducir estupefacientes en nuestras fronteras, cómo esos flujos migratorios van variando de un lado para otro dependiendo del interés de esas propias mafias o dependiendo del interés de determinados estados. Cómo juegan con los intereses energéticos y nuestra dependencia energética, que ahora estamos también viendo y estamos sufriendo todos, cómo juegan a nivel diplomático, en lo que se conoce, a nivel diplomático, en lo que se conoce pues, con una acción a lo mejor más clásica de espionaje, o incluso a nivel legal, como pasó en el caso de Crimea, como fueron minando previamente con determinadas legislaciones que favorecían que la ciudadanía de ese territorio ucraniano obtuviera la nacionalidad rusa, o con los referéndums que se han planteado recientemente. Es decir, la amenaza híbrida no actúa en un único ámbito, actúa en multitud de ámbitos, utilizando multitud de herramientas, pero con un objetivo y una misión final, la situación final deseada que dicen los diplomados de Estado Mayor, ¿no? Que es conseguir pues, aquello para lo que su misión ha sido establecida. Hablábamos antes de carros de combate. Yo no sé cuánto cuesta un Leopard, pero puede estar alrededor de los 10 millones de euros. ¿Cuánto costó, según dicen, desestabilizar la mayor democracia del mundo, que es Estados Unidos, y cambiar un resultado electoral en las elecciones de 2016? Así es. Ciberataques y desinformación, robo de información al Partido Democrático y publicación de estos mails para influenciar y llegar directamente a lo que decía antes, al misil aire-tierra, o como se diga tecnológicamente, a nuestros bolsillos. Y el ciudadano, que al día siguiente tenía que ir a votar, con todas las encuestas en contra, votó, en teoría, lo que esa amenaza híbrida deseaba. Sí. Es un claro ejemplo de estudio de cómo estas amenazas se desenvuelven. Sí, nuestro general sabe mucho de esto, Fernando. Sí, uniendo un poco las dos preguntas, esta y la otra, un poco como ejemplo,
porque siempre pensamos que las amenazas cibernéticas, si hablamos a nivel en la calle, pues acabamos hablando de virus, de botnets, de exploits y demás. Pero si nos fijamos bien, el mundo de estas amenazas cibernéticas híbridas es mucho más amplio. Yo, como ejemplo, suelo llevar a algún alumno que tiene más interés en esto, le pedimos que tenga un clónico o un ordenador no peligroso, entrar en un cibercafé, por ejemplo, utilizar una red privada o red anónima, o VPN, o Tor, y mirar qué hay por ahí. Y resulta que si vas a la Internet profundo o vas a la red oscura, te encuentras que ya no solo te venden tarjetas de crédito, te venden información, es que ahora te venden el crimen como servicio. Es decir, tú quieres atacar a alguien, yo te lo vendo, te digo cómo. Y si no sabes cómo, yo te lo hago. Y luego te cobro, lógicamente en red profunda y también con algún tipo de criptomoneda, Bitcoin u otras. Eso muestra hasta qué punto las amenazas híbridas cibernéticas han experimentado un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque, como siempre, el malo ha sabido aprovecharse de la lentitud en regular del bueno. Los malos tienen más recursos que los buenos, ¿entiendo? La Administración está suficientemente preparada en recursos para combatir esto que nos viene por encima. Yo lo lanzo aquí inocentemente y aquí... Si quieres, intervengo yo. Adelante. Bueno, yo creo que hay que verlo de varios puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista normativo de política de seguridad, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad desde el año 2010, que ha ido evolucionando en diferentes versiones, y este año ha salido la nueva versión. Y engloba no solamente la protección, digamos, de los activos más esenciales, digamos, de la Administración, sino, como comentaba también Andrés, nos hemos ido un poco más para allá. Nos vemos también cualquier proveedor que dé servicio de Administración Pública tiene que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Y también se está metiendo también en la parte de la cadena de suministro, que es lo ideal, porque hay una especie de Esquema Nacional de Ciberseguridad que englobar también la parte privada o, digamos, una forma de homogeneizar la forma en la que vemos la seguridad de cualquier tipo de institución, no solo pública, sino también privada, porque a la hora de lanzar una alerta, porque ha habido un conflicto híbrido o lo que sea, y hay que aplicar unas medidas, aplicarlas por igual a todo. Digamos, habría que homogeneizar. Eso quizá nos falta un poco a nivel nacional. Desde un punto de vista técnico, yo creo que la tecnología existe hoy día para protegerse de casi de todo. Yo recuerdo hace ya 10 o 12 años nosotros tenemos desarrollado muchas herramientas de seguridad y muchas las hacíamos también porque en el mercado no había exactamente lo que buscábamos. O era súper caro. Ahora, digamos, el despliegue de cualquier EDR tiene un coste relativamente barato para proteger tus endpoints. Los dispositivos perimetrales avanzan mucho, meten temas de inteligencia artificial, detección digamos, heurística, preventiva, etcétera. Digamos, tecnología ahí es cara. Los recursos son limitados a la Administración, que ahora vienen los fondos europeos que han ayudado en la parte de ciberseguridad. Nosotros lo que abogamos, digamos, desde el CCN es el desarrollo de servicios horizontales y herramientas compartidas. Como una actitud, si adoptamos, digamos, presupuestos verticales, ministerio por ministerio, comunidad autónoma, ayuntamiento por ayuntamiento, seguramente no todos tienen dinero para comprarse todos los últimos cacharros y tienen 50 personas investigando. Nosotros abogamos que se desarrollen los SOCs, los centros de ciberseguridad, que den de forma horizontal a distintos niveles, como ahora tenemos el de la AGE, o a nivel, digamos, comunidad autónoma, a nivel de diputación provincial. Digamos que desde un grupito pequeño de gente, pero muy especializada, hace muchísimo más que la dispersión que hemos tenido históricamente. Y desde el punto de vista también, un punto ahí que no solamente de la Administración Pública, sino que yo creo una pequeña carencia es lo que llaman lo del talento en ciberseguridad, que tampoco hace falta que sea talento. Con que haya personas en ciberseguridad, gente que estudie y se prepare en ciberseguridad, es suficiente, porque tenemos niveles 1 que nos dan un primer, digamos, aviso, lo que se dedican, digamos, a ver las alertas de los equipos de los SIEMs que saltan, las alertas que saltan de los DR, de los sistemas anti-ransom. Son gente que pueden tener una capacitación no súper especializada, no hace falta que todo el mundo sea grandes reversers de malware, ni que sean grandes gente que sepa mucho de forense. Hay un gran nicho de especialidad en ciberseguridad que hay que cubrir, que ahora mismo el sector privado está bastante limitado. Hay una guerra, entre comillas, robándose talento unos a otros, que hace que grandes proyectos con grandes inversiones, con gente y grandes ideas o implementaciones de seguridad que ya están ahí, o la directiva NIS que nos viene, va a costar llevarla a cabo en el día a día. Pero simplemente porque falta mucho personal en el campo de ciberseguridad. Bueno, aquí, y no se paga mal, yo lo dejo aquí caer. Aquí lo dejas, aquí estamos rodeados de ingenieros y futuros ingenieros, así que el mensaje queda. Adelante, Andrés, perdón. Sí, quería complementar lo que ha dicho Carlos. Y hablando de si España está preparada, yo siempre tengo que decir que sí, obviamente. Y sobre todo cuando salgo fuera, ¿no? No es que esté preparada, es que es la mejor.
Desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Obviamente, y Sí. siendo algo modesto, sí que tenemos que sacar pecho, en mi opinión, de algo que ha comentado él, que es nuestro esquema nacional de seguridad. En 2010, cuando no existía en ningún país europeo, y todavía en alguno no existe, medidas de seguridad, aquí estaba ese esquema con 75 medidas, con una serie de objetivos, que fue pionero en Europa y prácticamente a nivel mundial. España es fuerte en los pilares legal, en los pilares técnicos, en el organizativo, en cooperación y también en capacidades. Obviamente que hay que seguir avanzando, ¿no? Pero España forma parte y además tiene un papel muy activo de la red de CISER europea, donde están todos los CISER de ámbito nacional, en el caso de España el Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y donde comparten información técnica. Es miembro de la red Ciclón de gestión de crisis a nivel operacional, donde el Departamento de Seguridad Nacional representa a España. Es miembro también del grupo de cooperación, pues un grupo a nivel estratégico que implementa la directiva NIS. Es miembro también de foros en la OSCE, en la OTAN, es decir, estamos internacionalmente presentes. Así lo refleja también el informe uno de los informes de la ONU, que lo realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones cada 2 o 3 años. Ahora estamos ya con la 5ª edición, haciendo la 5ª edición, donde España ocupa el 4º puesto a nivel mundial en ciberseguridad. Este es un informe, además, que analiza los 5 pilares, 25 indicadores y más de 100 métricas concretas donde tienes que aportar evidencia. Es decir, no es un informe que esté hecho tuntún, tienes que aportar evidencia de que cumples con cada uno de estos pilares. Con lo cual yo creo que España está muy bien posicionada. En el tema de talento, como decía Carlos, tenemos un problema. No tenemos un problema España, tiene un problema el mundo. Obviamente España, bueno, pues a lo mejor no puede cubrir los salarios como pueden hacer las grandes tecnológicas que principalmente están afincadas en Estados Unidos, y cuando alguien destaca, pues ¡pum!, te lo quitan. Contra eso es difícil luchar. El estudio que ha sacado el INCIBE y publicaron este mes pasado sobre talento, más o menos calcula que hay unas 70.000 especialistas de ciberseguridad, entre 70 y 80.000 especialistas de ciberseguridad a nivel nacional. Ahora mismo, en 2022, hay un déficit de 40.000 especialistas en ciberseguridad, pero para 2024 se va a duplicar esa cantidad, solamente en España. Con lo cual, imagino que aquí la mayoría que estáis estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones, pues ya sabéis de qué tenéis que hacer el máster, algo relacionado con la ciberseguridad. Pero creo que, bueno, España ahí también ha hecho diferentes acciones. Una de ellas, y también me gustaría mencionar, es el Foro Nacional de Ciberseguridad, donde tenemos un grupo de trabajo que se dedica precisamente a esto, a la formación y al talento, donde se han identificado y se han desarrollado un primer trabajo para regular la profesión del CISO, del Chief Information Security Officer, que, como sabéis, es uno de los requisitos que nuestra legislación, pioneramente, otra vez más, exige para aquellos servicios esenciales que se prestan en nuestro país. Este trabajo ha conseguido en hacer una certificación de CISO que posiblemente se requerirá a través del Esquema Nacional de Seguridad. Pero no se ha quedado ahí. Y también estamos trabajando en hacer un mapeo y lo podéis encontrar en la web del foro, ya está publicada una primera versión, de aquellas titulaciones de ciberseguridad, tanto a nivel de grado como de posgrado, qué competencias deben contener. Sí. Intentar regularlas y que todas estas titulaciones tengan un baseline, un mínimo de contenido común para tener los mejores profesionales de ciberseguridad el día de mañana. Sí. Fran, ¿quieres decir algo? Sí. Yo, lógicamente, he hablado de la administración. Claro. Luego dice, ahora lo veo desde el punto de vista usuario o incluso desde el punto de vista ciudadano. Para mí hay 2 ejemplos claros. Uno, ya está citado, el Esquema Nacional de Seguridad, con una labor impresionante, hay que reconocerlo, del CCN, pero impresionante, de divulgación incluso, y con todos sus defectos y con todos sus problemas de adaptación, al ciudadano le garantiza un poco su relación con la administración segura. Y luego, como usuario de servicios esenciales, es decir, infraestructuras críticas, la labor del CNPIC también, y cómo se está trabajando en esto, la labor del INCIBE. Entonces, yo sí creo, como usuario o como ciudadano, que España está bastante avanzada en este sentido. Y respecto al talento, pues
teniendo quien está al otro lado de la trinchera, pues hay que decir claramente, esta es una profesión donde no hay paro, esta es una profesión donde lo que se busca precisamente es talento. Nosotros en el clúster de ciberseguridad de Madrid el año pasado hicimos un estudio sobre la búsqueda de talento en el mundo del ciber y también en el mundo de Big Data. Y los dos más o menos nos encontramos que hay muchísima más demanda que oferta, muchísima más demanda que oferta. Y no fue un estudio, digamos, muy profundo en el sentido de ir a grandes centros de investigación. Lo hicimos con LinkedIn y con InfoJobs. Sí. Y nos encontramos con que la demanda de talento es importantísima en este sector. Con lo cual, como se está diciendo, animamos a que se procuren entrar en este mundo. Sí. Casimiro. Bueno, hablando de talento, me gustaría ser también un poco realista, ¿no? Y meter en este debate otra circunstancia que yo particularmente lo estoy sufriendo en mis carnes, ¿no? Efectivamente, se necesita mucho talento y se necesita dinero para pagar ese talento. Pero yo lo que percibo es que mucho de ese talento no quiere entrar en esta zona de trabajo, no solo por el salario, sino por la implicación personal y lo exigente que es este trabajo, ¿no? Los que nos dedicamos a seguridad de la información sabemos que esto no abres la oficina a las 8 de la mañana y la cierras a las 2:30 y te vas a casa, ¿no? Eso no va a suceder nunca. Y tenemos la problemática además que tienes que estar formándote continuamente. Lo que has aprendido por la mañana tienes que actualizarlo por la tarde. Ya no te sirve lo de por la mañana y eso te exige muchísimo sacrificio personal, ¿no? Yo percibo, nosotros desde la Escuela Nacional de Policía formamos alumnos de nuevo ingreso y también formamos alumnos de promoción interna, que aquellos que han trabajado en ciberdelincuencia son un poco reticentes a volver a ciberdelincuencia, ¿no? Porque la exigencia es absoluta, ¿no? Entonces, está bien el dinero, está bien pagar buenos sueldos, pero el dinero no lo es todo. Nos Entonces, estás espantando. No, o sea, por eso decía que me gustaría ser realista, ¿no? Sí, aquella persona que quiera dedicarse a ciberseguridad, a cibercrimen, como es mi caso, tiene que ser muy consciente de que él va a dedicar una importante parte de su vida personal también a ello, ¿no? Que es muy exigente y, como decía, el tema de la autoformación y la formación constante demanda muchísimo esfuerzo. Claro, pero es que en eso, la experiencia, hablando con nativos digitales, esto que estás diciendo exactamente es así, pero si luego lo miras desde su mentalidad de nativo digital, pues tú les ofreces ser hacking ético y a lo mejor te dicen, no éticos de los otros también. Yo el otro día en una universidad aquí en Madrid me preguntaba, ¿vosotros entendéis que en Rusia haya hackers patrióticos que están trabajando para los servicios secretos? Y la respuesta de una alumna fue exactamente, no, yo lo que quiero es ser el hacker no patriótico, hacker no ético, de sombrero negro. Okay. Es muy divertido. Sí. Y además da dinero. Andrés, ¿qué sí, no, quería añadir lo que ha dicho Casimiro, que precisamente esa es una de las conclusiones a la que llega el estudio del Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre talento. O una de las recomendaciones más que las conclusiones. Una de las recomendaciones es flexibilizar el trabajo de este tipo de profesionales, que no significa hacer a lo mejor menos horas, sino que puedan teletrabajar, los horarios lo puedan hacer un poco pues como este tipo de personal les gusta, ¿no? Que a lo mejor es a lo mejor más informal, ¿no? Algo no tan estructurado como estamos acostumbrados nosotros a sentarnos a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el despacho, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también que en la identificación de talento, es decir, aquí hay que trabajar en las diferentes esferas. Por un lado, en identificar ese talento. Empezando no en el ámbito universitario, sino empezando mucho antes. Ahí también hay que hacer esfuerzo y ahí también tenemos que trabajar. Empezando en la enseñanza secundaria y, si puede ser, también en la enseñanza básica, dando asignaturas relacionadas con las TIC y relacionadas con la ciberseguridad para despertar ese talento temprano. Ayer, por ejemplo, fue la Cyber League, una iniciativa de Guardia Civil en la Academia de Oficiales de Aranjuez, y estuvieron alumnos de cuarto de la ESO allí presentes, pues precisamente con ese objetivo. Por un lado, esa identificación, se puede ser identificación y remover ese talento a nivel temprano.
Por otro lado, la gestión del talento. Y luego, como último paso, la retención del talento, donde estarían este tipo de medidas. Sí. Hay que trabajar en todos los frentes y no es fácil. Es uno de los retos que tenemos mayores. Sí, hace falta, entiendo que te ser muy vocacional, porque mañana por la tarde, cuando todos nos vamos de fin de semana, los malos acechan, especialmente los viernes y los sábados. Y solamente me queda por añadir que no se tratan solamente de perfiles técnicos, que es algo también que estamos acostumbrados erróneamente a... En ciberseguridad trabaja muchísima gente, ámbito legal, ámbito económico, asesores, nosotros tenemos asesores diplomáticos, Sí. etcétera, etcétera. Es decir, esto cubre un ámbito y una necesidad tremenda, no solamente de perfiles técnicos, de gente que esté resolviendo incidentes, sino de todo lo que es la ciberseguridad, que como he dicho antes, hay que mirarlo, ya ha dicho bien el general, de una manera holística. Sí. Antes el general comentabas el hacking ético. En España creo que es delito, ¿no? O no sé si eso es así, ¿no? Pero no sé de qué forma se puede... El hacking ético no. El No, hacking no ético sí. El black hack, digamos. El denunciar una vulnerabilidad y tener una retribución a cambio. Yo creo que tenemos camino por recorrer. Como comentaba el general, todos quieren ser black hack, todos quieren ser... Porque atacar es mucho más divertido que defender. Defenderte hay que defenderte de todo el mundo, tapar huecos por todos lados, gritar por todos sitios. Y el atacante, en cuanto encuentra un agujero y entra, ya se corona, ya es el balón de oro. Y es mucho más divertido, evidentemente, que ser un defensor. Pero que en España tú no puedes estar atacando a las redes alegremente para después llegar a un organismo y decirle, oye, tengo un tal agujero y mira, ponme en el Hall of Fame o dame una recompensa o un bug bounty, ¿no? Eso tiene que ser algo acordado. Sí. Se hacen auditorías, se hacen pentesting, pero siempre acordado con el organismo de turno, con la empresa de turno, o lo que hace la directiva de NISA ahora, que es que hay una gestión coordinada de vulnerabilidades. Eso es, claro. Entonces, si queremos fomentar realmente que haya esas iniciativas descubriendo por el tema de la mesa de las vulnerabilidades, el investigador tiene que tener acompañado un soporte legal, que a lo mejor en España, digamos, carece un poco. Hay un informe de NISA que habla sobre el tema de la gestión de las vulnerabilidades, cómo se coordina a nivel europeo. Ahora mismo es un poquillo guirigay. Hay países que lo tienen, la gestión coordinada, España lo tiene parcialmente, pero no está homogenizado a nivel europeo. Los americanos, por ejemplo, CISA, el organismo, digamos, de ciberseguridad, uno de los que tiene Estados Unidos principales, lo tiene más bastante estructurado, cómo tienes que notificar una vulnerabilidad, lo que tiene que hacer el investigador, cómo tiene que reportarla, el tiempo que hay para resolverla, dan unos 45 días al fabricante. Y en España nosotros nos llegan muchas vulnerabilidades que dicen, oye, he descubierto esto en tal sitio, ¿lo reporto directamente? Digo, pásamela a mí y ya hablo yo con el organismo, porque depende de dónde estés tocando, igual te pasa. Claro. Porque una cosa es hacer un scanning básico y ver vulnerabilidades, y otra vez, hay muchas vulnerabilidades, para saber si exactamente existe esa vulnerabilidad, tienes que rascar un poquito, tienes que entrar un poquito más dentro. Y ese paso ya, que es autenticarte o lanzar una pequeña prueba de concepto, ya sí puede ser delito. Y ahí hay que hacer una normalización, digamos, legislativa en el ámbito europeo. Sí. Para proteger al que va a ser un white hack y no va de black hack, digamos. ¿En qué plazo? ¿Qué plazo sería? Antes comentabas que la directiva NIS está que en 24 horas el fabricante lo señale, lo alerte, ¿no? En otros serán mucho más. O sea, ¿cuál es el plazo que sería razonable para que haya un equilibrio y que nos sintamos seguros? Cuanto antes mejor, cuanto haya más garantías. Aquí, bueno, en referencia a tu pregunta anterior. Sí. Hay que hacer una puntualización. El Código Penal nuestro recoge multitud de delitos relacionados con la seguridad informática. Es uno de los más completos a nivel europeo. Y entre ellos, delitos de daños informáticos. Y cualquier actividad de hacking de Black Hat está recogida. Es decir, al igual que tú no puedes entrar en el domicilio de nadie sin su permiso, no puedes entrar en el ordenador de nadie sin su permiso, porque se puede considerar un delito de daños, un delito hay muchísimas tipologías que recogen estas actividades. Con lo cual, cuidado con eso y efectivamente siempre de la mano de un organismo y hay que normalizar esto y hay que regularlo, en ello estamos. Es decir, la directiva NIS establece esa coordinación, esa comunicación coordinada de vulnerabilidades, que será a nivel europeo, porque efectivamente ahora hay 27 comunicaciones diferentes. Veremos cómo eso luego se materializa, porque luego tendremos que hacer un acto de implementación de esa directiva donde desgranemos y definamos todos estos aspectos, cómo se va a hacer esa comunicación, la exención de responsabilidad legal. Es decir, lleva diferentes matices importantes detrás. Lo que yo he hecho referencia antes de las 24 horas
es diferente, es el Cyber Resilience Act, no es la directiva NIS, el Cyber Resilience Act, que es para productos, hardware o software que tienen que venir ya con una seguridad chequeada, un análisis de riesgos hecho, y donde esa vulnerabilidad, si se le es comunicada al fabricante, el fabricante tiene obligación de comunicarla a los usuarios de esos productos en un tiempo determinado, y a la Agencia Europea de Ciberseguridad en 24 horas como máximo. La Agencia Europea de Ciberseguridad será la que se encargue de la, almacenamiento y custodia de todas esas vulnerabilidades. Porque claro, aquí está la segunda derivada, que no se convierta eso en un arsenal, como pasó con el caso de la NSA. Un ciberataque te puede vaciar tu arsenal de vulnerabilidades de 0 days o de cualquier otro tipo. Entonces, todo esto está por ver cómo se materializa, está recogido en la legislación, que hay que hacerlo, ahora tenemos que ver cómo. Si me permites, de manera muy gráfica, lo que estábamos comentando del hacking ético, ¿no? No es lo mismo encontrarte un cerrajero que has contratado tú manipulando tu cerradura que encontrarte un cerrajero que tú no lo has contratado, ¿no? Evidentemente, luego no te puede decir, no, es que estaba probando tu cerradura por si encontraba una vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si te lo crees, bien, vale. Sí. Y nosotros tenemos bastantes o conocemos casos en el tema de pornografía infantil, ¿no? La tenencia de pornografía infantil, ya saben ustedes que es punible, que está penada, y es muy delicado que alguien te reporte esa pornografía infantil porque la simple tenencia, como decía, ya es punible, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? ¿Cómo solucionamos eso, ¿no? ¿Cómo sabemos diferenciar si esa notificación de esa tenencia de pornografía infantil está basada en una sospecha de que creen que le estamos investigando o simplemente está haciendo unas labores para detectar esa pornografía infantil, etcétera, etcétera, y comunicarse a la policía, ¿no? Pues son situaciones muy delicadas que, como bien se estaba comentando, hay que regular al detalle. Sí. Tenemos un cuarto de hora. No os veo porque tengo aquí el foco, os veo muy oscuro, pero si queréis hacer una pregunta, levantáis o el móvil y veo la luz o veo una mano por ahí. Y pues que sea, bueno, tengo el micrófono, que sea cortita la pregunta. Perfecto. Luego cortísima. Un tema que se había quedado en el tintero. Soberanía digital o vulnerabilidad de España, de Europa. Me gustaría conocer su opinión. No, adelante. Yo, en principio, además creo que hace poco he publicado algo sobre el tema. Ahí hay una especie de duda entre qué hablamos en lo digital y en tecnología en general. ¿En qué hablamos? ¿De soberanía tecnológica o tecnologías de soberanía? Yo pienso en España y pienso en Europa, que al fin y al cabo es nuestro entorno. Digo, ¿es preferible ser soberano tecnológicamente o es preferible elegir qué tecnologías tengo que ser soberano, como puede ser ciber, como puede ser el espacio, como puede ser energía, y olvidarme de ser soberano en todo? Para mí, la decisión es la segunda. Yo prefiero ser soberano en espacio, yo prefiero ser soberano en energía, prefiero ser soberano en lo digital, y el resto, cada uno que quiera ser soberano en lo suyo. Pero existe la otra versión, no, hay que ser soberano tecnológicamente. Con lo cual, cuando se quiere llegar a mucho no se llega a nada. Sí, estoy de acuerdo con el general. De hecho, soberanía tecnológica en este caso no significa autonomía estratégica, y yo creo que es mucho más correcto hablar de autonomía estratégica, es decir, de adquirir la soberanía suficiente para que no dependas de terceros. No significa que en todos los ámbitos, significa que en aquellos elementos críticos que tú puedas y debas y seas capaz de hacerlo, porque aquí hay una segunda derivada y tenemos un caso muy claro con el 5G. Con el 5G hay un gran debate de retirar determinados productos que están ampliamente ya implementados en nuestras antenas. Sí. Determinados fabricantes. Ha salido la ley de ciberseguridad de 5G, como saben recientemente, y habla de los proveedores de alto riesgo. Se tiene que hacer un análisis de riesgo para decidir qué proveedores lo son o no, dependiendo de una serie de parámetros. Pero cuando uno habla con los fabricantes, y hemos tenido la oportunidad de hablar con todos ellos, tanto de un sitio como de otro, lo que te das cuenta que la mayoría de fabricantes europeos ni tienen la tecnología, ni tienen las patentes, ni tienen la capacidad, ni por supuesto, y lo más importante, tienen, lo que tienen los otros, que es los precios. Entonces, contra eso es muy difícil competir.
Por eso cuando se habla de soberanía digital hay que ser muy cuidadoso, porque para ser soberano tienes que ser capaz. Y se están dando pasos en esa dirección, se están dando pasos para que Europa, no solamente en competencia con este tipo de actores, sino también con otros del otro lado del Atlántico, Europa adquiera un poder geopolítico más equilibrado en lo que ahora es el mundo actual. El conflicto de Ucrania ha venido a cambiar también ese equilibrio de fuerzas que existía anteriormente. Y siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Puede ser una oportunidad para Europa si se dan los pasos correctos, se invierte correctamente y se apuesta por esa autonomía estratégica, identificando en qué áreas tenemos que ser y también siendo conscientes de nuestras limitaciones. Es decir, ¿nos podemos poner a fabricar nanochips si no tenemos la tecnología adecuada? ¿Cuántos años nos cuesta adquirir esa tecnología? ¿Tenemos los expertos? ¿Tenemos la inversión? ¿Tenemos el I+D+I? ¿Tenemos una agenda estratégica a nivel europeo? Pues en eso se está trabajando. Sí. Has dejado ahí lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Por el riesgo del desarrollo del 5G cuando los proveedores no pueden competir con otros. Es muy peligroso. difícil. Sí. Tenemos una pregunta aquí en primera fila. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy periodista tecnológica, especializada también en ciberseguridad como el compañero. Hace unos años entrevisté al director anterior del CNPIC que me comentaba que en general estamos muy verdes, tanto en Europa como en España, en ciberprotección de tecnologías operacionales. Entonces, mi pregunta es qué se está haciendo al respecto para mejorar esta ciberprotección de infraestructuras críticas que conllevan este doble nivel de seguridad, ¿no? La combinación entre lo físico y lo ciber. Y luego, por otra parte, yo me estoy formando a nivel técnico en ciberseguridad porque estoy muy convencida de la necesidad de contar con más perfiles en este sentido. Y me gustaría saber, dentro de lo que se demanda en el mercado, ¿qué es lo que más se demanda? Porque antes, bueno, hablabais de perfiles técnicos y de perfiles no técnicos. Me parece que incluso para dirigir uno tiene que saber también aspectos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo caer las dos preguntas. Si me permites contestar Adelante. la primera. Sí, claro. Efectivamente, hay una interrelación muy fuerte entre el mundo físico y el mundo lógico, y cuando hablamos de servicios esenciales se acentúa. A nivel europeo, lo que se está haciendo ahora mismo, las dos directivas nuevas van de la mano. Una es la directiva NIS, que va focalizada a los servicios esenciales y que además en esta nueva directiva va a suponer la ampliación del ámbito de aplicación prácticamente aquí en España 100 veces más. Prácticamente. Estamos hablando que nosotros tenemos unos aproximadamente 200 operadores críticos identificados y vamos a pasar a prácticamente 20.000. O sea, el ámbito va a crecer enormemente porque vienen multitud de nuevos sectores, subsectores, etcétera. Y por otro lado, se van de la mano y también se va a publicar a la misma vez prácticamente la nueva directiva sobre infraestructuras críticas. Ambas directivas tienen interconexión, como no puede ser de otra manera. Interconexión para que los elementos OT o elementos de estos servicios esenciales queden cubiertos por la ciberseguridad que garantiza la nueva directiva NIS. La nueva directiva NIS, además, incluye algo novedoso, que identifica a dos tipos de entidades. Entidades esenciales, por un lado, que podríamos identificarlo con los operadores críticos que tradicionalmente conocemos, y entidades importantes, por otro, que digamos que son de segundo nivel. También se baja el listón para que entren más empresas. Antes solamente entraban los operadores críticos, como decía. A partir de ahora se tienen en cuenta ya empresas a partir de tamaño medio. Yeah. Con lo cual el ámbito también va a crecer bastante. Es decir, se está trabajando legalmente en ello. Obviamente la parte OT o tradicionalmente ha ido siempre por detrás de la parte IT porque eran elementos que tradicionalmente no estaban conectados al ciberespacio, y a medida que ha ido aumentando esa necesidad y ha ido aumentando la interconexión, pues la ciberseguridad se hace más necesaria. Se está avanzando a nivel legal, yo es lo que puedo decir.
Respecto a la formación, yo que estoy completamente implicado en ella, a todos los niveles, técnicos y no técnicos, tecnológicos y no tecnológicos. Ahora mismo, como ha dicho Andrés, en el mundo ciber ya no hace falta solamente ser ingeniero en telecomunicación, ingeniero informático o formación profesional experta, porque la demanda es en todos los sectores. La ciberseguridad, como dije al principio, debe ser algo holístico, debe estar integrado de lleno en la estrategia de la organización. Por ejemplo, vamos a un gran centro comercial en Madrid, gran centro, y le preguntamos ¿cómo tienes enfocada la seguridad? Te dirán, tengo un director de seguridad, que además no solamente es titulado universitario y posgrado en no sé cuántas cosas, pero además tengo un plan director de seguridad. ¿Y tienes un plan director de ciberseguridad? Bueno, no, eso lo lleva el CISO, eso lo lleva el... Y al final acaba siempre bajando, como dije al principio, al culpable, que es el informático, cuando realmente tienes que tener un plan director de ciberseguridad y tienes que tener un director de seguridad que sea físico, lógico y de personas, de las tres cosas, no solamente de lo físico. Añadir solamente ahí que España una vez más fue pionera en la transposición de la NIS 1, incluyó en el Real Decreto 12/2018 la figura del CISO. La figura del CISO, además, como dice el general, no el CISO que quede ahí en el cuarto escalón, no. Se exige en la legislación, en nuestra ley, que reporte directamente al CEO de la organización y que sea escuchado por el comité de dirección. Eso le llamo en la suite C, esa que está tan de moda ahora, el CISO, el CEO, el no sé cuántos, que el CISO esté cerca del ático, en la suite C, aunque esté en el sótano. Muy bien. De hecho, se está reportando, se revierte la situación, ¿no? Antes el responsable de seguridad física estaba por encima del responsable de seguridad de la información, o seguridad lógica, y ahora la mayoría de las empresas estamos viendo cómo el responsable de arriba es el de seguridad lógica, de seguridad de información, ¿no? Yo se me voy a apostillar una cosilla. No sé si son de lo más demandado en ciberseguridad, pero yo particularmente he hecho en falta gente especializada. Es verdad que hay gente que sale del mundillo y se ha hecho su máster de ciberseguridad y tal, llega al mercado, te la pone la empresa para trabajar para el sector público, en mi caso, te cubre un nicho, bueno, pero por ejemplo en temas como threat hunting, realmente a partir de las herramientas que tiene y los elementos de red que tiene, un buen técnico que a partir de ciertos datos sea capaz de inferir por dónde viene un ataque, eso requiere un expertise de años, que eso aún falta por cubrir. Digamos que hay muchos auditores de superficie de posición, de auditoría interna, de implementación de seguridad, más o menos bueno, pero temas, por ejemplo, así de, digamos, un especialista en reversing, en forensics, en threat hunting, hay pocos, pocos y muy robados entre ellos, entre empresas. Solamente hacer mención que cuando hablamos de esa identificación de talento, es importante que todos hablemos de lo mismo. Es decir, primero hacer un perfilado. ¿Qué necesitamos? Acaba de publicar ENISA un framework sobre estos perfiles. Identifica 12 perfiles concretos, desde el CISO, auditores, threat hunting, analista de malware, etcétera. Os invito a que lo veáis porque ahí se especifican las competencias que tienen que adquirir e incluso la formación que tienen que adquirir. Y os puede ayudar para guiar vuestro futuro y incorporaros a este mercado. Ese es un tema muy actual y muy de futuro. Esto cuesta mucho trabajo contárselo a los colegios profesionales, pero hacia donde va en este mundo de la ciber y en el resto de profesiones es ya no tanto la profesión, yo soy físico, yo soy ingeniero informático, yo soy militar, no. Mi perfil profesional, ¿cuál es? Incluso para orientarme, ¿cuál me gustaría ser en el futuro? Acabo mi carrera, acabo mi formación y debo de seguir formándome. Siempre hay que seguir formándose. Entonces, en vez de decir, yo ahora lo que quiero es seguir siendo físico, no, yo lo que quiero es tener un perfil profesional como físico, como militar o como ingeniero. Es que antes un médico salía de la facultad y lo que había aprendido en la facultad le servía para toda su carrera profesional. Licencia para matar. Y eso ahora ya no existe. O sea, sales de la universidad y el mismo día ya necesitas reciclarte. O sea, es lo que comentaba antes de esa necesidad de autoformación constante, ¿no? Respecto a lo que decía Andrés de los perfiles en ISA, nosotros lo hemos incorporado en el Cyberwall Academy. Por cierto, Esther, gracias por tu colaboración como profesora en el Cyberwall Academy, ya que te tengo aquí. Y damos esa posibilidad por la demanda que hemos visto, ¿no? Que cada uno se componga su itinerario formativo según no solamente ya su perfil, sino la idea que tenga de futuro, de evolución de ese perfil profesional, ¿no? Y creo que es fundamental y ha sido un gran acierto el tema de los perfiles.
estamos intentando de Europa regular un poco las vulnerabilidades, cómo se notifican, pero en Internet está abierto y está China, está Estados Unidos, son versos sueltos. ¿Cómo podemos convencer a nuestros vecinos grandes que deben imitar Europa? A lo mejor es un poco ingenua la pregunta, pero que ¿tenemos alguna margen? Yo te voy a contar mi experiencia profesional y personal. Antes de la guerra tuve la ocasión de asistir con el embajador en misión especial de ciberseguridad a una reunión de la OSCE. La OSCE, bueno, pues era un foro que yo no le veía, porque ahí se habla del buen intencionismo de los estados, ¿no? Oye, vamos a dejarnos de actividades maliciosas, vamos a respetarnos, no nos pisemos la manguera, todos tenemos interés, etcétera, etcétera. Y yo le comentaba al embajador, pero si es que aquí no se llega a ninguna conclusión, es decir, aquí no sale nunca, una ley, un reglamento de obligado cumplimiento, que la gente se comprometa, por ejemplo, como el convenio de Budapest, ¿no? Pues al final los estados lo firman, el convenio del cibercrimen, que no sé si conocéis, y lo firman y se comprometen a cumplirlo. Pues allí raramente se llega a un acuerdo. Y me decía él, este es el único foro foro regional donde está sentado Rusia y Estados Unidos. Y la importancia del foro viene dada precisamente por eso. Y estoy hablando antes de la guerra, obviamente, después de la guerra habrá un antes y un después en la OSCE, ¿no? Pero cuando en ese foro se comparten buenas prácticas y se intenta llevar a aquellos que permiten actividades maliciosas e ilícitas, aquellos estados que permiten actividades maliciosas e ilícitas, y miran para otro lado y se intenta llevarlos al lado bueno, pues es la única manera que se tenía entonces de intentar doblegarlos. Los intereses son contrapuestos. Hay países que quieren un Internet controlado. Hay países que, como nosotros, que apostamos por un Internet abierto, plural, seguro. En Naciones Unidas este debate también ha tenido mucha trascendencia. Se creó un grupo gubernamental de expertos con 25 países, donde España estuvo presente, y donde salieron una serie de recomendaciones, porque ahí en Naciones Unidas sí que salen recomendaciones, incluso salen actos que pueden ser ejecutivos, aprobados por la Asamblea. Y Rusia consiguió que se creara un grupo nuevo para hacer contrapeso a este otro grupo, sí, y para llevarse ahí a todos los países, digamos, del ámbito de la gobernanza de Internet que ellos entienden, que es un Internet controlado por el Estado y un Internet donde bueno, pues, no existan consecuencias penales para esos estados o los funcionarios que pudieran actuar de manera maliciosa. O sea, que es algo muy complicado, pero se está trabajando en muchos foros. Ya digo que la guerra supondrá un antes y un después. Es muy complejo. Sí, es un pequeño apunte. Yo creo que complementando un poco lo que dice Andrés, tenemos que tener una Unión Europea fuerte en ese ámbito. Lo que sí dependemos en parte de la vulnerabilidad es de que lo que haga Estados Unidos, que es quien mayor controla, China creó su propio sistema de gestión de vulnerabilidades. Entonces, si Europa no lo tiene, entonces dependemos de Estados Unidos, dependemos de China, claro, y queremos imponer algo, pero no tenemos capacidad propia de nosotros tener fuerza, o vamos de la mano todos, que eso con la directiva NIS 2 se va a intentar. Digamos que de la directiva NIS 1 a 2 ha habido como, la NIS 1 yo la veo un poco como buenista, ¿no? Vamos a colaborar todos, intercambiar incidentes. ¿Qué pasaba? Tú pedías a los estados, ¿cuántos ataques ha habido al sector energético? Llegaba un país 3, y esto decía 3.000. A ver, o tú no tienes visibilidad, o las métricas son distintas, o aquí los niveles no están homogeneizados. Sí. Entonces, a partir de ahora, NIS 2 dice, mira, ahora hay que reportar al CER de referencia, te tienes que tener control de vulnerabilidades, vamos a definir más sectores importantes, porque, por ejemplo, la parte farmacéutica, la cadena de suministro de alimentación, todo eso no está contemplado como un sector esencial. Sí. Entonces, digamos, pasamos, digamos, de ser buenismo a un ejercicio de máximos casi que está haciendo la NIS 2, que después veremos cómo lo implementamos, eso es otra cosa, pero va a ir mano dura, hay multas, el que no notifique, de millones, o sea que... Winter is coming. Sí. Sí, decía el Juego de Tronos. Sí, estamos prácticamente de acuerdo, es que es un tema muy complicado, y si no, pues hacemos un análisis. Estrategias nacionales de ciberseguridad o estrategias conjuntas como en la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, incluso la propia Unión, tienen una estrategia de ciberseguridad clara. China no es estrategia de ciberseguridad, es estrategia de seguridad de información. Claro. Rusia, mucho peor.
en su estrategia de seguridad nacional, habla de que la información, que Internet es un peligro, es un discurso Putin 100%, es un peligro para la soberanía nacional. Ellos tienen su estrategia, pero es la estrategia de confrontación, pura de confrontación utilizando la información. Y lo muestran todos los días, claro. Brillante análisis, Fernando. Muchas gracias. Son 1:30. ¿Me vais a permitir un minuto para resumir brevemente, muy rápidamente? He tomado notas a vuela pluma sobre lo que se ha comentado aquí. El cibercrimen representa ya el 15% de los delitos, con un crecimiento exponencial. Solamente se puede esclarecer hasta el momento el 15% de los delitos. Vamos a ver qué se puede hacer para aumentar ese porcentaje. La industria del cibercrimen es mayor que el narcotráfico y la de la trata de personas. El ciberdelito más común es el fraude por Internet, representa el 85% de los delitos y todos buscan beneficios con costes muy pequeños gracias al engaño y técnicas del phishing que ya muchos conocéis. El componente humano es la principal vulnerabilidad, el principal punto débil y ante eso pues sentido común, formación y que es la mejor salvaguarda. En muchos casos los ciberdelincuentes prefieren el mínimo esfuerzo. Hemos oído que por 10, 12 dólares se puede actuar en la red y comprar sistemas para introducirse en sistemas de compañías. No siempre habrá guerra, pero sí habrá conflicto híbrido. Siempre va a haber el te intimido, pero no te agredo, hasta que den el siguiente paso. Hemos hablado también del riesgo de los ciberataques y también de la desinformación, ¿no? Son armas que se utilizan en la guerra, en los conflictos híbridos, que son objetivos rentables, como comentaba nuestro querido artillero, ¿no? Las pymes tienen que estar muy atentos a eso, ¿no? No hay que echar la culpa a los informáticos, hay que diluir un poco las culpas. Tenemos un mayor número de dispositivos conectados después de la pandemia, tenemos el 5G, estamos cada vez más expuestos, hay que tener cuidado con la seguridad de la cadena de suministro, tenemos que actuar de forma coordinada en las vulnerabilidades, tenemos que trabajar en la seguridad de los productos desde su origen, para eso tienen mucha tarea los fabricantes. Debemos leer el manual de dispositivos, sin duda. La seguridad debe extenderse no solamente al sector público, sino también al privado y extenderlo al posible a las pymes. Podemos sacar pecho en España, ¿no? En el 2010 ya había suficientes pilares legales, técnicos, organizativos, de cooperación y de capacidades, ¿no? En materia de ciberseguridad. Estamos en el 4º puesto mundial en ciberseguridad y es medido con un montón de métricas, más de un centenar de métricas. Hay entre 70.000 y 80.000 especialistas en ciberseguridad y existe un déficit en estas tareas de 40.000, pero que esta cifra se va a multiplicar en los próximos años, se va a duplicar. En esta profesión está claro que no hay paro y yo diría que no es que no solamente haya paro, sino que sean de los mejores pagados del mercado, ¿no? Hay mucho talento, pero no todos quieren entrar en este trabajo porque hemos visto que es muy vocacional, requiere una gran dedicación y ya sabéis que los viernes por la noche atacan los malos. Había que intentar que esto se extendiera, esta formación en la formación secundaria, incluso en la básica, como se aprende circulación vial, ¿no? Sin duda hemos hablado y me he quedado con ganas de hablar mucho más, pero gracias a las preguntas sobre la soberanía, que no es sinónimo de autonomía estratégica. Puede ser una oportunidad esto que estamos viviendo en estos momentos para Europa si se apuesta por la autonomía estratégica, eso sí, conscientes de nuestras limitaciones y bueno, creo que hay muchas más cosas. Menos mal que esto está grabado y luego podemos pararlo. Muchísimas gracias a todos vosotros por participar, a los que están viéndonos por Internet y a todos nuestros ponentes, que ha sido la verdad un gustazo, muy cargado de titulares. Muchas gracias. Muchas gracias.